Si quieres profundizar sobre estos temas o aprender más, entra al enlace más abajo. También al final del video encontrarás cómo acceder al grupo de WhatsApp y a las redes sociales del Departamento de Educación de las Asambleas de Dios. Bienvenidos a este espacio del Departamento Nacional de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios de la República Dominicana. Hoy vamos a aprender un poco más qué es este departamento, qué hace, cuáles son sus objetivos, qué persigue y cuáles son los planes que se están haciendo para desarrollar programas dentro de las Asambleas de Dios y aún más allá a personas a quienes les puedan servir estos programas. Hoy tenemos al director nacional, Alfredo Ignacio de la Cruz, quien nos acompañará en esta conversación, y también a mi tío, Josué Ovalle, quien es además el coordinador nacional de estudios a distancia de este departamento. Así que a ustedes les tocará desarrollar esta conversación conmigo hoy, pero tratarlo suave. Bueno, es un honor el poder en este momento, en este tiempo, producir, participar en estos conversatorios, que dicho sea de paso, este es el primero de muchos que probablemente tendremos la oportunidad de hacer, y sin duda alguna, tanto por la urgencia, porque yo creo que es urgente hablar de educación, y también por la pertinencia que tiene orientar a nuestros obreros, pastores y a nuestras iglesias sobre los temas educativos, no solo los temas educativos permanentes, digamos perennes, sino también sobre los que están ahí ya como un desafío. Entonces es un honor estar aquí y poder compartirlo con ustedes. Para mí es un privilegio. Muchísimas gracias. Muy buenas. Agradecido del Señor y de esta oportunidad que nos brinda de poder compartir este tiempo. Y creemos que para este tiempo Dios nos ha plantado y estamos dispuestos a correr ese desafío y trabajar por nuestra institución en materia educativa. Muchas personas podrían pensar que ustedes nacieron con el título, ¿no? Que cuando ya salieron era director o era pastor y coordinador. Sin embargo, hay una ruta que les ha traído hasta aquí. A mí me gustaría conocer un poco más de su trayectoria como ministros, como personas, y la razón de su pasión por la educación cristiana. Mire, yo sostengo la idea de que la iglesia local es el alma mater, es la matriz desde donde tendrá que surgir, donde se tendrá que incubar y desarrollarse cualquier ministerio, no importa lo grande, lo inmenso que pudiera llegar a ser. Y aun cuando haya llegado a donde sea que haya llegado, la iglesia local sigue siendo clave para el desarrollo integral y ministerial de cualquier persona. En mi caso, tengo el gratísimo honor de haber sido pastoreado por Cristian Mercedes. Cristian Mercedes fue la persona que, teniendo yo apenas quizás 2 años, me bautizaron temprano. No creo que fuera porque yo fuera muy desarrollado en la fe, sino porque una iglesia pequeña en el campo, era natural que el pastor necesitara recursos humanos, posiblemente. Y ese hombre puso en mis manos, primero que todo, un maestro de escuela bíblica, de escuela dominical. Me dijo, tú vas a enseñar la clase de adultos. Yo le dije, pero Cristian, ¿cómo la clase de adultos? Un maestro, para las personas que nos están escuchando, es un libro que es producido por una editorial, no le voy a dar la payola, pero es un libro que se utiliza dentro de nuestras iglesias para impartir la escuela dominical. Sí, entonces ese maestro, que como ha dicho Miguel, contenía todas las lecciones, y por cierto, en esa época, y no hay problema en mencionar el editorial, porque ya de hecho ha cambiado de nombre, Bueno. Editorial Vida, que es el editorial
digamos, matriz de donde hemos recibido siempre esta literatura, esos maestros tenían unas características muy particulares y muy especiales. Primero, las lecciones tenían recursos internos como notas literarias, notas hermenéuticas, notas exegéticas. Y cuando yo le dije a mi pastor, digo, mire, recuérdese que yo soy un nuevo creyente. Si yo soy una persona, me dijo, no, estudia, tú eres un buen estudiante, estudia el maestro tiene, digamos, lo básico y por supuesto con tu Biblia. Y bueno, pues yo acepté, hermanos, con mucho miedo, acepté el desafío. Tengo que decirte, Miguel y Josué, que por alguna razón, desde muy temprano, yo estuve ligado a los temas educativos. Mi profesor, por ejemplo, de primaria, que era mi ídolo, por decirlo así, profesor José Paredes, yo admiraba de José Paredes su memoria. José Paredes podía darnos la clasificación zoológica de los animales, escribirle en una pizarra sin mirar el libro para nada. A mí me parecía maravilloso eso. Entonces yo fui muy marcado por ese profesor. Pero luego, ya antes había intermedia, que era en séptimo, octavo. En octavo también tuve un profesor que marcó mucho mi vida y que fueron realmente inspiración. Sobre todo, un director de la primaria, porque yo vivía en un campo donde la escuela solo llegaba a séptimo. Entonces ya a partir de octavo había que irse al pueblo, a Cedicos. Y allí trabajaba en la primaria, era director de la primaria, un señor llamado Salvador Torres, que era mi familia, de hecho, lejano. Ese hombre nosotros lo admirábamos por la sencillez, pero también por la erudición de este señor. Y la verdad es que esto fue de alguna manera marcando mi vida. Bueno, al punto que cuando yo estaba en segundo de bachillerato, se presenta una vacante para séptimo y octavo. Un profesor de matemática, de ese nivel, había entrado en la política y entonces pidió una licencia. Y Salvador Torres me dijo, mira, yo te voy a poner a dar ahí, a sustituirlo hasta que él regrese. Pues fíjese que luego los muchachos fueron donde Salvador Torres y le dijeron, mire, nosotros queremos que dejen a Alfredo dando clase aquí. Dice, pero es que él no tiene el nivel académico y todo eso. Cuando terminó la licencia, creo por 2 meses, Salvador me dice, mira, los muchachos quieren hacer una huelga porque te dejen a ti. Y me dijo, eso me crea a mí un gran problema, porque la verdad es que yo lo que quiero es dejarte a ti, pero no puedo. Me dijo, mira, no puedo porque tú no tienes el nivel. Entonces ahí me dijo, pero oye lo que yo voy a hacer. En Licey al Medio, en Santiago, hay una escuela de formación de profesores. En ese tiempo funcionaba ahí, creo, no sé si está todavía ahí. Yo te voy a mandar... Ahí está. Ya, te voy a mandar a La Vega. Van a darte un examen y si tú lo pasas, te vas a estudiar educación a esa escuela. Pues señores, yo me fui a La Vega y luego me enteré que del grupo, el único que había pasado, del grupito que fuimos de esa área, el único que había pasado el bendito examen era yo. Y me llegó el telegrama. Pero ¿qué ocurre? Ya para ese momento, yo había ya el llamado porque Cristian me había dicho, yo pienso que Dios tiene algo contigo. Digo, qué barbaridad, que tiene algo conmigo. Yo no había pensado nunca en eso de ministerio. Yo, servir en la iglesia, pero en realidad mis aspiraciones académicas eran otras. Pero hermanos, esas clases de escuela bíblica comenzaron digamos que a penetrar en mi cabeza, en mi corazón. Y bueno, nada, para ese momento, hermanos, ese telegrama yo lo cogí, lo metí en un zafacón. Ya yo no quería bregar con eso. Tenía gran deseo pero sí, claro, la influencia de esos maestros y del propio proceso. Entonces siempre los muchachos me decían, cuando yo ayudaba a algunos compañeros a entender la clase. Ellos me decían, pero es que tú hablas como si fueras un maestro. O sea, tú no nos explicas como... Es que tú lo dices como si fuera un maestro. Yo no entendía lo que me estaban diciendo. Pero, señores, ahí comienza, tanto en el plano secular, por decirlo así, como en el plano de la iglesia. De ahí en adelante, yo fui tomándole
mucho cariño al tema de la enseñanza, de modo que luego yo era un maestro de fuste en la congregación. Ya no solamente enseñaba a los adultos, yo era la persona que enseñaba en los campos blancos, teníamos 2 campos blancos, recuerdo, y hacíamos una caminata los domingos de 6 más kilómetros a enseñar en esos campos blancos. Y ya después me dieron una vez un sermón, y prediqué un sermón, pero fue un sermón tan malo que cuando el pastor me dice, mira muchacho, muy bien todo, pero hay que como corregir un poquito aquí, qué sé yo qué. Eran tiempos aquellos. Ya. Entonces, créame, hermanos, que esos inicios realmente, y claro, pienso que de algún modo había una inclinación muy natural, siempre estuve ligado a la lectura, me gustó siempre leer, y bueno, esas cosas van encariñando a uno dentro del proceso. Bueno, gracias por compartir su trayecto y su amor por la educación cristiana. Bueno, la forma en que yo llego a esto es un poco diferente. Vengo de una familia de cristianos. De hecho, soy la 3ª generación de cristianos. Papá Ramón, cristiano, mi papá Teófilo, cristiano. Y me crié en el ambiente y lo único que conocí toda mi vida fue iglesia. Como estudiante de escuela bíblica, en aquel entonces dominical, porque antes todo era escuela dominical, después fue que fuimos, escuela dominical, me constituí en el dolor de cabeza de los maestros. Estudiaba mucho, Dios me dio desde pequeño una capacidad de entender la palabra como tan natural. O sea, que para mí no era como, wow, sino como que lo veía como muy natural. Pero mal enfoqué todo eso y me convertí en el dolor de cabeza de cualquier maestro. Recuerdo que una vez estaba en Santo Domingo, en una iglesia cualquiera, no voy a mencionar su nombre, y fui a la clase de jóvenes, y la clase de jóvenes la estaba dando el presidente de los jóvenes, y el lío que armé ahí fue tan grande que vino un diácono y se hizo cargo de la clase, pero no pudo conmigo hasta que tuvo que venir el pastor. Oh, padre. Pero no, qué fiera es él. Pero no era haciendo cosas malas, sino discutiendo, debatiendo profundidades que, ¿sabes? En una clase de jóvenes, en una iglesia cualquiera, se presume que hayan personas con un conocimiento limitado. Pero entonces me fui. De hecho, recuerdo que el tema de la clase ese domingo era sobre el matrimonio. Y yo me metí en el divorcio, en el recasamiento, en la... Todavía siguen siendo temas debatibles, ¿eh? Sí, pero que al nivel que estaba uno y en esa clase no era para uno estar debatiendo eso. Bueno, todo eso se dio. Cuando llegué ya a la edad de la juventud, no me bautizaron muy joven, aunque en mi familia todos se bautizaban entre los 9 y 11 años. A mí me bautizaron a los 18. Sí, claro. Por alguna razón. Por alguna extraña razón que desconozco. O que desconoce. Pero no fue sino hasta que por lo menos 2 maestros de escuela bíblica vieron en mí lo que nadie veía. Uno de ellos fue Jesús Fabián, maestro todavía en la iglesia de Jerusalén Primera, y la otra persona fue Miriam Roble. Y empezaron a utilizarme dando clases. Recuerdo que Jesús Fabián un día me dijo, mira, para que dé la introducción de la clase, porque yo voy a llegar un poquitico tarde, pero entonces el sábado en la noche, en el culto de jóvenes, me dice, mira, si no llego, da tú la clase entera. Ay, estaba yo en mis aguas. Desde ahí no he parado. Estoy hablando que yo debía tener, ¿cuánto? 18, 19 años. Ha llovido mucho. Oh, yo acabo de cumplir 62. Epa. Estamos hablando de todo el tiempo. Entonces, desde ahí comencé a trabajar. Llegó un momento que era tan apasionado que en la iglesia de Jerusalén habían 2 tandas de escuela bíblica por el volumen que éramos. Entonces yo daba clase en la primera tanda y en la segunda tanda. Y después me quedaba a una tercera tanda, que era que cuando los fiebruces de Biblia nos quedábamos a discutir todo lo que nos habíamos pasado la mañana entera discutiendo, seguíamos discutiendo. Seguir discutiendo. Sí. Entonces,
ahí comenzó. Recuerdo que con la llegada del pastor Silvio, un día él me dijo, Josué, yo creo que tú seas superintendente de escuela bíblica. Y Miriam Robles me dijo, usted va a ser el superintendente de escuela bíblica. De ahí a la fecha, siempre hemos estado involucrados durante más de 35, casi 40 años en la escuela bíblica. Claro, entonces de ahí comenzamos entonces a buscar otros niveles de formación. Y nada, el Señor nos tiene aquí tratando de ver si podemos descubrir otros inquietos como Josué para ayudarlos también. Yo me siento un poquito, pero yo creo que ha llovido mucho después que ustedes, todas esas historias, ¿verdad? De aquellos tiempos y no sé, así, yo estoy empezando. Tampoco así, Miguel. Tú eres de la tercera generación, yo soy la cuarta. Entonces, sí, hay una cosa, Miguel, que es importante señalar, y es que yo te estoy hablando de iglesia local, pero recuérdate que en el año 87 yo entro entonces como estudiante al Instituto Bíblico Central, motivado obviamente por mi pastor. También eso en principio yo tenía un poco de resistencia a ese tema. A mí realmente como yo pienso que ha pasado con la mayoría, el Señor tuvo que trabajar conmigo en ese sentido. Yo tenía varias razones por las que no tenía esa idea en mente, pero el Señor obró sin duda, y en el 87, en el 84, 87 fue que yo me gradué, 84 entré al Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico, toda esa experiencia de iglesia local, ustedes saben que toma otro nivel, pero en realidad fue para mí de una ayuda extraordinaria. Ahí me encontré con doña Bienvenida, que era maestra de escuela bíblica dominical. Obvio que Bienvenida tuvo una influencia enorme, porque casi de inmediato estuve trabajando con ella. El equipo nos dio la confianza, la libertad, hizo un trabajo de mentoría a favor de nosotros de una forma extraordinaria. Conozco de ese trabajo de mentoría porque hizo lo mismo conmigo. Y conmigo. Entonces, estamos aquí por ella. A partir de ahí, hermanos, digamos que hubo siempre en mí, porque tengo que decir que la influencia, por ejemplo, de mi abuela, una influencia muy importante en el tema educativo. Mi abuela siempre me dijo, no puedes quedarte como yo. Quedarse como ella significaba no ir a la escuela, no ir a la escuela, no educarse. Entonces eso lo marcó mi abuela realmente en mí. Y yo dije, no, yo tengo que estudiar. Ella, claro, con los límites propios, me decía, por lo menos, mi hijo, llegas a octavo. Yo le decía, no, vamos a seguir adelante. Y entonces yo siempre tuve como ese deseo de aprender. En el Instituto Bíblico, aunque mi situación económica era lo suficientemente mala como para no permitirme... Como todo estudiante. Bueno, entonces yo me quedaba trabajando allá. El hermano Bello fue una persona también que me apoyó mucho, don Julio Sánchez. Y bueno, casi todo el tiempo en el instituto me quedaba allí, no salía porque trabajaba y ellos me cubrían entonces la mensualidad, que en ese tiempo eran 50 pesos, y me cubrían los libros. De manera que yo fui temprano haciendo mi pequeña biblioteca. Entonces, todas estas cosas fueron realmente, entonces, el entrar en contacto con buena literatura y con profesores que realmente fueron inspiradores para mí. Realmente esto terminó, digamos que de darle un vuelo total al tema de la enseñanza y obvio luego entonces tener la oportunidad ya en escuela bíblica de participar en las famosas invasiones que se hacían con doña Bienvenida. Pues eso me ayudó a ir alzando el vuelo. Y una vez que ya me gradúo, voy al ministerio. 2 años después de graduarme, Manuel Rivera me llama para que yo dé para que yo dé Teología 1 en el Instituto Bíblico Central. Yo le dije, Rivera, pero usted no cree como que es muy rápido, usted no cree que es mucho. Es decir, yo siempre un poco precoz. pensando que no
Y él, recuerdo que me dijo, no, yo pienso que tú puedes hacerlo. Él me decía el soltero ilustre, me decía hermano Rivera. Y yo, bueno, pues nada, asumí. Le hice un plan de curso de 15 páginas, porque entonces yo había ocurre que yo había hecho el ISUN, el primero. Bueno, en ese caso era el cuarto, pero era el primero para mí. Y ahí me dieron didáctica avanzada. Yo me aprendí eso de una manera, ya tú sabes. Así que cuando le hice ese plan de curso de 15 páginas, porque le hice ese plan de curso con todas las de la ley, me dijo, pero tú me vas a quebrar si yo imprimo eso y lo reparto. Me dijo, vale un poquito, está muy bien lo que haces, pero no, vamos a reducirlo un poquito más. Y señores, de ahí para allá, realmente ha sido una enorme bendición. Son muchos los compañeros pastores que he tenido el privilegio de compartir con ellos en el aula. Y creo que mi amor por la enseñanza, primero, es innegable, y segundo, es una de las cosas que más me gusta hacer. Yo puedo estar en el aula el día entero sin ningún problema. Es decir, yo no me canso de estar ahí. Es bueno para mí estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que lo mismo para usted, Josué, que ha estado enseñando en diferentes contextos. De hecho, enseñó a mi abuela, quien me crió, que fue una maestra hasta más allá de los 80 años. Sí, lo que pasa es que, como decía el pastor Alfredo, la influencia, o sea, Dios puso en el camino nuestro a una señora, a Bienvenida. Y ojalá este momento sea, si se quiere, un homenaje a lo que es doña Bienvenida Columna, porque me introdujo ya no en la enseñanza de la iglesia local, en donde ya yo había tenido cierta aceptación, sino que me involucra en la escuela bíblica a nivel ya de un equipo. Y ya trabajando como representante zonal, trabajando en las invasiones, congreso, tallerista y todo ese tipo de cosas, llegó un momento en donde entonces Aricela, mano derecha de Bienvenida en ese momento, junto a Abel Encarnación, me dice, Josué, mientras tú sigas llegando a los lugares como el maestro Josué, la gente te va a ver como el maestro Josué, tú necesitas escalar. Yo siempre me negué a tener una credencial del concilio, a bregar. Y bueno, aceptando eso, entonces opté por entrar al sistema. Para entrar al sistema, entonces tuve que formalizar los estudios teológicos, porque no es lo mismo ser el maestro bueno en escuela bíblica que ya. Entonces, y hoy soy pastor gracias a esas dos mujeres. Porque si no es porque esas dos mujeres me adentran en el trabajo de escuela bíblica a nivel ya no solamente de la iglesia local, sino nacional. Y posteriormente, para poder seguir creciendo dentro del departamento, me vi obligado a entrar al sistema, y para poder entrar al sistema me vi obligado a formalizar los estudios teológicos. Entonces, ya. Entonces, estamos aquí. Ha sido interesante escuchar esas historias de vida. Posiblemente podemos hacer un programa de remembranzas, y empezar a... ¿verdad? Y los pastores tienen una especialidad, a las personas que nos están escuchando, que quizás no siguen, pero si tienes tu pastor, lo sabes, que nosotros tenemos muchas historias, mucho que contar. Y eso es bueno, es parte de lo que Dios usa también. A veces son lindas, a veces no tan lindas, pero tener algo que contar es bueno. A mí me gustaría hablar un poco más del departamento y preguntarle al pastor Alfredo sobre la visión que tiene el Departamento de Educación Cristiana de la República Dominicana. Antes de hablar de retos, de desafíos, o sea, ¿cuál es la visión? ¿Por qué existe? Mire, de acuerdo a lo que plantea nuestro reglamento general, el Departamento de Educación Cristiana tiene, en primer lugar, la responsabilidad de dirigir los procesos educativos, orientarlos, más que dirigirlos, orientarlos, los procesos educativos dentro del Concilio de Asamblea de Dios. Todo lo que sea educación debe estar orientado, regido por el Departamento Nacional de Educación. Eso significa, entre otras cosas, vigilar,
la calidad de los procesos. Es la responsable también de conceder, digamos, permiso para iniciar determinados procesos. Un instituto bíblico debe ser, no puede iniciar salvo que el departamento lo autorice, por ejemplo. Así que vigilar, promover, es el garante de que tengamos buena doctrina, por ejemplo. Es el garante de que cualquiera que va a tener algún proceso educativo pues sea de alguna manera arbitrado, supervisado por educación. Entonces, educación se debe ocupar del desarrollo de la educación cristiana dentro de los pastores, dentro del ministerio. Educación cristiana a nivel de iglesia local. Educación cristiana en el área secular o de los colegios. Por eso hay una parte que tiene que ver con eso, una dirección o una coordinación que apunta a los colegios cristianos que tiene Asambleas de Dios. O sea que el Departamento de Educación, desde la estructura de la iglesia local hasta las diferentes estructuras de nuestra denominación, tiene siempre algo que aportar, siempre y cuando tenga que ver con la materia o con el ámbito educativo. En materia educativa. Exacto. Por ejemplo, ¿qué sucede en la iglesia local a nivel educativo? Bueno, la oficina tiene que ver con eso. En este caso nosotros lo más que tenemos, y bueno, y lo mejor que tenemos en este momento es escuela dominical. Bueno, pues obvio, fíjese que escuela dominical tiene una silla en el Departamento de Educación. O sea, tiene un lugar allí, porque tiene que ver con iglesia local. Pero luego, si pensamos en la formación ya institutos bíblicos, bueno, pues hay una coordinación de institutos bíblicos, aparte de que también, que es algo que estamos, si se quiere, remediando, y es que el director del Instituto Bíblico Central tiene también un lugar ahí, por ser el Instituto Bíblico Central, la escuela, digamos, de mayor importancia, por decirlo de algún modo, en cuanto a institutos bíblicos. Luego está también todo el tema de la educación superior, que lo hemos llamado así. Hay, de hecho, un coordinador de educación superior. ¿Qué tiene que ver con qué? Ya con lo que es licenciatura, porque el instituto es un nivel de bachillerato. Pero licenciatura, maestría, y como dijo alguien hace un rato, ya nosotros estamos inclusive en la posibilidad de tener un doctorado o doctorados, no solamente uno, que son oportunidades que tenemos ahora mismo a nivel educativo. Entonces, en efecto, todo esto tiene, y también, por ejemplo, si un ministerio X quiere dar un diplomado, quiere desarrollar algún espacio educativo, esos contenidos, esos planes deben pasar por el Departamento de Educación. Deben ser vigilados, deben ser... ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que esos contenidos estén en armonía, por ejemplo, con la doctrina, o que estén, digamos, pedagógicamente bien orientados. Entonces, el departamento tiene que ver con todo eso. Y en ese sentido, ¿qué tenemos en el área de educación a distancia? Ok. Entendiendo que no todo el mundo puede, o no todos los que estén interesados o tengan llamado pueden ir al Instituto Bíblico Central a formarse. Y ni siquiera tampoco podemos tener presencia de institutos bíblicos en toda la geografía. Sin embargo, tenemos iglesias y obreros en toda la geografía. Claro. Entonces surge la necesidad de nosotros facilitarle a esos obreros, a esas personas con llamado, un espacio donde se formen. Y por años hemos utilizado el famoso ISI o Instituto Internacional por Correspondencia, que hasta ahora ha hecho un trabajo por lo menos
de alfabetización teológica, porque no llega a más que eso. Pero bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Sí, porque realmente está orientado a formar el liderazgo desde la iglesia local. Sí. Pero ya en materia teológica propiamente y ministerial, realmente da pinceladas y ayuda en parte a la iniciación, pero no llena todo. Entonces, Pero digamos que para el que no tiene es algo. es Y algo es mejor que nada. nada. Entonces, pero surge la coordinación de educación a distancia con miras a que ya hoy no solamente tenemos que tener como una opción el ISI, sino que tenemos todo un sistema de redes que me puede permitir a mí llevar, si se quiere, un instituto formal a cualquier región del país, a cualquier lugar. Por ejemplo, ahora mismo se está trabajando en un diplomado de acompañamiento pastoral. Hay unas 100 y tantas personas trabajando vía Zoom. Y aunque tenemos un par de clases que necesariamente tienen que ser presenciales y se harán de manera regional, pero mayoritariamente. Entonces, estamos aprovechando un espacio en donde tenemos gente de Pedernales haciendo el diplomado y tenemos gente de Bávaro. No, pero no te vayas más lejos, como decimos aquí de manera coloquial. La Escuela Dominical acaba de ofrecer un diplomado en neurodivergencia y hubo gente hasta de España participando en ese diplomado. Entonces, ¿qué visualiza educación con esto de educación a distancia? En que todos esos recursos, todos ese material, toda esa formación que podemos dar en un instituto bíblico local pueda llegar a donde está ese hermano que no podemos llegarle, ni ellos pueden bajar hasta nosotros. Entonces, esa es la parte de educación a distancia. Se están dando pasos ya un poco avanzados para que no solamente lleguen simples diplomados, sino que ya podamos tener un instituto bíblico virtual en donde usted está en Montecristi, Dajabón, y no puede bajar. Bueno, pero entonces usted puede inscribirse en un instituto bíblico virtual y hacer su bachillerato en teología. Y también, Josué, decir que, por ejemplo, la oficina trabaja para que dentro de poco tengamos disponibles, digamos, el curso para plantadores de iglesias. Plantación de iglesias sobre el MM33, en esa sombrilla, estamos trabajando para montar una especie de escuela, de instituto, de formación a nivel de lo que es el MM33. Entonces, un pastor, digamos, allá lejos, que tiene un grupo de hermanos, pero no pueden arrancar para Santo Domingo a hacer un curso. Bueno, sencillo. Ese curso se le ofrece por las vías ya en línea, es decir, por la virtualidad. Igual también Misiones. Misiones está en este momento trabajando en un par de cursos y esto, la aspiración es que pueda ser montado allí de manera que desde cualquier parte del país, a cualquier parte del país podamos llegar con lo que la gente necesita, con algo tan simple como, por ejemplo, mira, yo necesito entrenar a mis diáconos, porque esa es otra. Nosotros aquí elegimos una serie de gente para el ministerio de la iglesia local, pero muchas veces descuidamos la formación de esas personas. ¿Cuántas veces usted ha asistido a un curso para diáconos? Entonces se le puede proveer. Eso es lo que Josué hace. Y autoridad sin formación es un problema. Es un problema. Entonces lo que Josué hace es justamente eso. Esa es la función de él. Instalar esas cosas. Vamos caminando en esa dirección. Incluso también estamos dando pasos, y hay pasos muy importantes, en lo que tiene que ver con, a través de aprovechar todo lo que es el engranaje de las redes y todos los canales disponibles para llevar información, para llevar charlas, conferencias, que ya no responden a un diplomado, sino que, por ejemplo, el Departamento de Educación dice, ok, hay un tema que nos está afectando en el país,
por H o R, que nosotros podamos hacer un trabajo, grabar, preparar, ya sea de manera en vivo o editado, que pueda satisfacer a todo, y así ya, por ejemplo, una persona no tiene que moverse y pasarse el año entero caminando callejón por callejón, cuando puede grabar en un espacio, preparar en un espacio un material importante y llevárselo. Y o sea, hay toda una gama que más adelante la gente se estará ahí dando cuenta en la medida posibilidades. Que todas esas posibilidades, desde dentro de educación a distancia, estarán disponibles para que la gente acceda. Lo que voy interpretando de lo que está pasando con el Departamento de Educación es que hay una especie de intención de hacer sinergia, de que rememos para el mismo lado, o sea, con esto de la pastoral familiar y el diplomado, que el Departamento de Educación también está allí, y otros ministerios que están llegando. La idea es crear una sinergia y que en materia educativa, primero, se haga por el lugar correspondiente y segundo, que vayamos todos dando respuesta, una respuesta, por así decirlo, unificada a los retos y desafíos que tiene la iglesia de hoy. Es muy sencillo. El pastoral familiar y su director, nuestro distinguido pastor José Manuel. Mi saludo, nos acercamos, conversamos, mira, queremos armar un diplomado, digo, vamos a sentarnos, elaboramos una propuesta de pensum, ¿verdad?, de contenidos, se contactaron a los profesores y todo eso. Pero ¿qué pasa? Teníamos una situación con el tema del Zoom, ¿verdad? Yo dije, no, vamos a contratar una cuenta de Zoom. Entonces ahora, ¿por dónde da la pastoral ese diplomado? Por la cuenta de Zoom de la Oficina de Educación. Y es necesario que pastoral familiar tenga un Zoom, Misiones tenga otro, ¿quién más? Pastoral de la niñez tenga otro. No, vamos a tener una cuenta de Zoom al servicio de todos. Entonces vamos aprendiendo que una cosa que yo creo que hay que comunicar desde aquí es la idea, señores, de que el Concilio Asamblea de Dios es uno solo. Claro, hay algunas personas que piensan que descubrieron, qué sé yo, el Amazonas de nuevo, algo por el estilo, y entonces a veces quieren justamente ignorar el hecho de que nosotros somos mucho más fuertes en la medida en que somos capaces de unir recursos. Sinergia es eso lo que quiere decir. Y de hecho es más que simplemente sumar, porque se trata de potencializar todo lo que podemos hacer juntos. Y esa es una idea. Joan y su familia y Alex y su familia sí están descubriendo el Amazonas. Si quieres saber más sobre los programas que tiene a tu disposición el Departamento de Educación, puedes seguirnos en este enlace y al final en el video vas a encontrar cómo conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por favor, a este video dale like, queremos que seas parte de esta comunidad de aprendizaje y juntos poder crecer. Señores, yo sé que ustedes lo que han presentado es muy bonito, pero tiene que haber desafíos en el trabajo que ustedes realizan a nivel educativo. Me imagino que hay desafíos que tienen que ver con la organización, pero también otros que son desafíos de la cultura, del tiempo en que vivimos, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de posmodernidad. Ya no se habla de posmodernidad, se habla de posverdad. Y muchísimos otros retos que tienen que ver con educación, con la formación de las personas para la creación de una cosmovisión cristiana, de una manera de ver el mundo siempre a través del lente de la palabra del Señor, y la educación juega un papel muy importante allí. Entonces, quisiera saber de parte de ustedes cuáles son esos desafíos que enfrenta la iglesia de hoy en materia educativa y específicamente cuáles son los desafíos que enfrenta las asambleas de Dios en materia educativa. Mira, permíteme primero referirme a los desafíos internos que nosotros como organización enfrentamos. Mira, lo primero es que las asambleas de Dios tiene que reconvertirse a la necesidad de la formación bíblica desde la iglesia local,
desde la iglesia local hasta el máximo nivel que nosotros podamos obtener. Y cuando digo reconvertirse me refiero a que yo pienso que de alguna manera hemos perdido de vista el valor, la importancia y la necesidad que eso reviste. Te lo voy a explicar de esta forma. Ustedes saben que hemos estado haciendo un levantamiento a nivel nacional para identificar o para poder, digamos, establecer cuál es el nivel en que están nuestros pastores en materia de formación teológica. Los datos preliminares, por decirlo así, arrojan que alrededor de un 90% de nuestros obreros y pastores solo están a nivel de instituto bíblico. Ahora dime si no es un desafío interno lograr que nuestros obreros y que nuestros pastores sigan adelante. Porque yo me hago la pregunta. Leyendo uno de estos días, me encuentro con la información siguiente. Un profesional de cualquier área necesita actualizarse mínimo cada 2 años. Mínimo cada 2 años. Pero en la encuesta que hicimos, dice que hay gente, en su mayoría, que tiene 6 años que no toma un cursito de actualización. Yo me pregunto, ¿qué predicará un individuo que no se actualiza en materia de predicación? ¿Cómo aborda la interpretación bíblica un individuo que solamente dio a la señora Lund allá en el Instituto Bíblico y no ha dado más nada? Entonces, señores, ese es un enorme desafío interno que tienen las asambleas de Dios. ¿Cómo las asambleas de Dios va a impulsar, va a motivar, no digo obligar, pero sí de alguna manera gestionar que sus obreros avancen? Pero otra cosa es esta. Nosotros tenemos una brecha que se va aumentando a medida que el grado sube. Si tenemos una cantidad que tiene Instituto Bíblico, siga adelante hacia arriba, porque tenemos una pirámide, ¿verdad? Llévelo ahora a licenciatura. Usted se va a dar cuenta que el número es menor. Ahora llévelo a maestría. El número se reduce drásticamente. Y obvio, cuando usted lo lleva a doctorado, le quedan 5, como mucho. Porque aquí no hay 5 doctores en teología ni en ministerio en Asamblea de Dios. Entonces nosotros tenemos un desafío en ese sentido. Así es. O sea, la organización tiene que comenzar a tomar en serio. Y, por ejemplo, yo quisiera pedir a mucho de nuestro liderazgo cambiar un discurso que yo a veces oigo que honestamente me molesta. ¿Cuál es el discurso? No necesitamos, es decir, esto no es un asunto de maestría, esto no es un asunto de doctorados en teología, esto no es un asunto de hermenéutica, esto no es un asunto de homilética, ¿o no? ¿O no? No, el discurso es que el Espíritu Santo arregla todo eso. Mire, hermano, yo soy pentecostal igual que usted, y quizá más que algunos de los que pudieran estarme oyendo y estarme viendo. Sí, pero decir nosotros que es suficiente, que es bastante, que es lo único que necesitamos, ese es un discurso irresponsable. Y más aún, ¿dónde está el mayor daño? No en que ese líder, que ese obrero se quedó ahí y entendió que no necesita, que le está diciendo al miembro de la iglesia local que tampoco necesita. Así es. Entonces después, ¿cómo queremos que la gente se adentre en los procesos educativos de la iglesia cuando usted le está diciendo que no hace falta? Entonces, Josué, ahí quiero apuntar que el otro desafío importante es qué nosotros vamos a hacer con la iglesia local. Sí, pero con ese discurso no hay nada que hacer porque le estoy diciendo a la gente que no. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que hay una brecha formativa importante a nivel de la iglesia local. Claro. Bueno, y si de la iglesia local es que sale todo, entonces este todo está puesto en mucho peligro, porque de ahí es que salen los estudiantes al Instituto Central, de ahí es que salen los estudiantes a todos los institutos. ¿Qué está pasando a nivel de iglesia local? Mire,
Y si no creas una buena zapata, entonces todo el edificio Todo el cae. edificio No, está en peligro. Y que entonces la gente que va al ministerio estudia lo necesario para cumplir requisitos. No ve la formación teológica como una necesidad para mi ministerio, sino para cumplir con los requisitos de la organización. Y tan pronto hice algo que cumple ya con los requisitos, ya. Que por terminé. cierto, los requisitos son bastante laxos, porque decirle a una persona que si usted me trae una constancia de que usted está inscrito en un instituto bíblico, ya con eso le damos adelante a las credenciales. ¿Sabe lo que hacen algunos? Con el perdón de mis santos hermanos, se inscriben en un instituto, Consiguen la carta. no vuelven jamás, dan una materia y asuntos resueltos, porque el único interés es que le den unas credenciales. No, mis hermanos, eso es grave. Eso es grave. Entonces, ese líder con una credencial llega al pastorado y ¿qué va a hacer con el proceso educativo en su iglesia? Tampoco No lo va a hacer nada. No lo va a impor- Claro que no. garantizar. Lo que pasa es que ustedes siguen planteando el tema educacional como algo opcional. Y yo sé que le tenemos miedo al tema de las dictaduras y demás. Pero en las instituciones hay reglamentos. En las instituciones hay procesos que deben cumplirse para que las personas avancen de una posición a otra. Y nosotros debemos abogar porque estos procesos no sigan siendo tan opcionales para evitar lo mismo, que cualquier persona que vaya a ir creciendo dentro de nuestra institución de alguna u otra manera tenga que cumplir con ciertos requisitos formativos porque va a estar a cargo de otras personas. Y no solamente para llegar, sino para mantenerse. Así es. Leí un libro hace poco se llama Haciendo discípulos a la manera de Jesús, y él menciona un ejemplo de una iglesia que cuando las personas venían a preguntar que si querían ser parte, ellos le entregaban un sinnúmero de cosas que tenían que cumplir. Podían ser visitantes, sí, podían sentarse, sí, pero si querían ser parte de la membresía activa de la iglesia, tenían que ser parte, si eran casados, del club de pareja, ir por lo menos a 2 actividades, tenían que hacer esto. O sea, se les ponía un tipo de responsabilidad y a través de ese compromiso se podía medir realmente que estas personas eran miembros o parte de la comunidad. Y asimismo para el clero o para las personas que trabajan en el ministerio. Estoy de acuerdo con que no podemos imponer. Más que de acuerdo, o sea, no vamos a mandar rayas, ¿verdad que no? Pero sí se necesita elevar la vara, porque de esa manera estamos seguros de quienes están dando lo que la institución entiende que deben dar y cómo deben darlo, y evita problemas y dificultades y frustraciones que vienen a través del tiempo cuando ya hay personas incrustadas sin ninguna formación, pero que adquieren o llegan al liderazgo y muchas veces hacen más mal que bien porque tienen la posición, pero no tienen la formación. Entonces yo pienso que Asambleas de Dios, en ese sentido, tiene un desafío. Y me perdona, ¿verdad? Eso es su trabajo, ¿no? No, excelente. Usted también es parte de... Entonces, Asamblea de Dios tiene ese desafío interno. Tenemos que importantizar el tema educativo desde la iglesia local hasta A la más alta a lo más alto que se pueda llegar. Y gracias a Dios, hoy tenemos, cosa que no teníamos hace, qué sé yo, algunos años, hoy tenemos opciones. El que no pueda de una forma, puede de otra. El discurso mío en este sentido y lo que hemos planteado desde la oficina es esta. Nosotros queremos, hermanos, ofrecer un buffet. Escoja usted qué quiere comer, pero coma. Entonces, escoja usted por cuál de las academias quiere estudiar. ¿Quiere ir al ISUN? Vaya al ISUN. De hecho, yo estoy convencido que todo el mundo no puede estudiar en línea. No. También estoy convencido que muchos, esa sería la única manera en que pueden hacerlo. Por eso, esta oficina se preocupa por eso, está haciendo todo lo que puede para que hayan opciones. Pero no podemos aceptar el discurso de no lo necesito, no me hace falta o simplemente no lo hago porque, sin embargo, fíjese una cosa, cuando hemos levantado datos
La gente no tiene una licenciatura en educación, sí, pero tiene una en derecho, y tiene una en educación, y tiene una en enfermería, teología, y tiene una en psicología. Es decir, la gente sí estudia, pero estudia otra cosa. Y yo me pregunto, si a usted lo van a operar de la vesícula, ¿quién usted quiere que lo opere? ¿Un internista cirujano experimentado o usted quiere que lo opere un qué? Un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial. Por favor. Si usted va a ministrar, a pastorear, y digo esto porque hay un discursito también por ahí, no, lo que pasa es que necesitamos tener acreditación. Yo lo comprendo, pero mire, la acreditación que usted necesita, si usted es pastor, la acreditación es que usted pueda ministrar con efectividad. Señores, y usted sabe el peligro que es usted poner a una congregación en manos de un fulano que no sabe teología. O que no entiende. Que no domina la Biblia, que no sabe doctrina. Poner una congregación en manos de un hombre que no maneja los fundamentos de la consejería pastoral. Eso no se aprende soñando. No, hay que prepararse. Eso no te lo revela el Espíritu. Eso hay que estudiarlo. Entonces nosotros tenemos que pensar, oye, ¿a dónde es que vamos si seguimos de esa manera? No, no, no. Señores, hay grandes oportunidades, tenemos que aprovecharlas. Y dicho sea de paso, estamos teniendo la bendición, Josué, Miguel, que algunas escuelas que estaban muy caras, es decir, eran inalcanzables para nosotros, óigame, ya tenemos noticias de que han reducido ese costo, lo cual abre una gran oportunidad para que todo el mundo pueda estudiar. Entonces yo creo que ese es un desafío interno. Los desafíos externos, yo creo que lo sabemos. Ataques a nuestra neumatología, ataques a nuestra soteriología, ataques a nuestra, ¿cómo se llama?, escatología, ataques a nuestras prácticas, digamos, de culto y cosas por el estilo. ¿Pentecostal o neopentecostal? ¿Qué cosa es usted? Ahí están esos problemas que estamos lidiando en este momento. Los mesiánicos judaizantes, por otro lado. Esas son amenazas externas. Pero esas amenazas se neutralizan de una sola manera. Estudiando. Me dijo un profesor mío de teología sistemática, Alfredo, no hay ninguna virtud en estudiar lo falso. Cuando usted conoce lo verdadero, lo falso se pone de manifiesto rápidamente. Y él me decía, las cajeras en los bancos no la entrenan de que para que manejen dinero falso. No, manejan el verdadero. Desde que le cae un falso en la mano, dicen, este no sirve. Entonces, la mejor manera de combatir el error es conociendo la verdad. Así es. Bueno. Y esto ha sido como para seguir. Vamos abriendo un poco más. Pero hay algo interesante que usted mencionó en todo el discurso, en toda la conversación, y es la iglesia local. Y yo creo que también un poco más allá de la iglesia local, lo que hablaba Josué, la importancia de la familia. O sea, la familia cristiana necesita volver. Hace poco vinimos de una actividad que trataba sobre familia y decía la importancia de que vuelvan a la mesa, de que vuelvan a estudiar la palabra juntos, de que no solamente envíen los muchachos a la iglesia para que aprendan, para ver si salen, sino que la familia cristiana modele y desde allí empieza el proceso educativo, en la familia, en los jóvenes. Mira, tú dices que los pastores tenemos mucha historia. Uh-huh. Yo recuerdo que nosotros nos tocó vivir muchos años al lado de un brujo, el brujo del barrio. Y cuando ellos comenzaban sus secciones y sonaban la campanita, lo primero que hacía mami era, papi casi siempre estaba afuera trabajando, era reunirnos sentados. Y como éramos muchos, hubo un momento que éramos con papi y mami, éramos 9,
era una iglesia, Así una es. iglesia cualquiera. Hacíamos nuestro culto, nos ponían a nosotros ahí mismo a predicar, cantábamos, predicábamos. Reprendían demonios. Entonces, todo eso, como tú dices, que se hacía ahí y estábamos obligados, porque ¿cómo contrarrestamos una influencia que la tenemos al lado, en la casa de al lado? Y todo eso dio como lugar, y como le explicaba yo a unos jovencitos ayer, que ya a la edad de 9, 10 años, los predicadores en las iglesias de niños, en la sociedad de niños y culto de niños, éramos nosotros. Y aunque nuestra predicación se circunscribía a hablar de una historia bíblica y quizás hacer una aplicación muy liviana, pero todo comenzó ahí. Y es lo que están haciendo hasta hoy. Cuando papi nos levantaba a las 6 de la mañana, un bendito altar familiar, uno quería como desaparecerse del planeta. Pero no. O sea, todo eso dio como resultado que posteriormente entonces, cuando ya éramos preadolescentes y adolescentes, entonces éramos los líderes en la iglesia. En mi casa no se nos compró pitolita, en mi casa se nos compraba libros, se nos compraban instrumentos, guitarra, por eso somos músicos todos. Libros en mi casa, Reyes, cumpleaños, eso era libro. Crónicas de Narnia. Yo llegué a leer de las de ustedes. Mira, libro, y quizás no solamente, Mártir de la Catacumba, Por esta cruz te mataré, El progreso del peregrino. O sea, todos los leí en esa casa. Esa era bueno, tú sabes cómo mami tenía todavía a la hora de morir un estante lleno de libros que no aparece en ningún lado ya. Porque eso era lo que nosotros consumíamos. Entonces, si desde la familia comienza a pasar eso, ya entonces la iglesia es un poco más fácil, pero también hay una responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo Biblias que yo me gané cuando yo era muchachito en competencias bíblicas. Entonces hay un desafío muy importante con relación al tema de la familia y la educación bíblica, porque yo estoy 100% de acuerdo que la formación bíblica de un niño no comienza en la iglesia, tiene que comenzar en la familia. De hecho, hay muchos padres que equivocadamente le han delegado esa responsabilidad a la iglesia, pero en realidad, aunque la iglesia tiene que tener educación bíblica, realmente el modelado en ese sentido tiene que comenzar por casa. Así es. Entonces, ese es un elemento también que hay que destacar. Si nosotros queremos tener una generación que ame a Dios, que tenga fundamentos de fe, la familia tiene que hacer su trabajo. Así es. ¿Y saben por qué? Porque como dice un autor, un niño le pasa a usted, ¿cuántas horas le pasa a un niño en la escuela? Ahora con la tanda extendida, llévele usted allá un niño desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿enseñándole qué? Enseñándole todo lo que la cultura le quiere enseñar. Y usted ni siquiera tiene un devocional donde lea la Biblia. Y usted cree que usted va a combatir todo eso que le enseña la cultura, de que haciendo una oracioncita de camino a la escuela en el carro. O con 45 minutos de clase una vez a la semana. No, imposible. O enseñándole. De clase o entonces en la iglesia, como me dijo uno allá en Alcarrizo, que nosotros hicimos un pequeño cambio con algunos contenidos y dice un muchachito, por fin ya se van a llevar la figurita y la cosa de la franela. Yo estaba harto de eso ya, de ser muchachito. Sencillo. No, como escuché a una niña que la encuentro fuera del aula, como 8 años. ¿Qué tú haces fuera? Mira, entra. Eso que me dice, ay, no, yo no voy a entrar ahí, es que esa clase es muy aburrida. Entonces, ya yo me sé eso. Definitivamente esto tiene que sufrir un cambio. Entonces la familia, hay que recuperar la familia como un ambiente formativo, inclusive un ambiente de educación teológica. No se llame a engaño. Es en la familia donde se discuten valores y donde se puede hacer teología. Sí. ¿O eso no es lo que dice Deuteronomio 6? Y Deuteronomio 6 sitúa la formación bíblica en el marco del hogar y en el marco de la cotidianidad.
todos los episodios de la vida cotidiana son episodios propicios para hacer teología. Así es. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Lo que pasa es que muchas personas han entendido el concepto de lo que significa eso, pero no lo han apropiado y llevado al corazón para que se practique como un estilo de vida. Señores, miren, el tiempo ha corrido, conversar con ustedes ha sido tan bueno. Yo estoy aprendiendo, yo voy a ver esto para tomar mis notas, ¿eh? Así que animamos a cada uno de ustedes, por favor, a seguirnos viendo, seguirnos en las redes sociales, darle me gusta, porque esta es una conversación que recién inicia, pero vamos a seguir conversando con personas tan importantes como ustedes. Me gustaría, si tienen un mensaje final, por favor. Yo quiero, antes del mensaje final, vamos a dejar que Josué dé el mensaje final por ambos. Hay un desafío que yo pienso que nosotros tenemos en educación, y es el desafío de la innovación. La juventud se está desconectando un poco. Hay muchos jóvenes que dicen que han ido perdiendo un poco esa conexión. Y es muy fácil decir, es que son mundanos, es muy fácil decir cualquier cosa. No. Yo pienso que la iglesia tiene que reflexionar sobre ese particular en materia educativa. Primero, hay que preguntarle a los muchachos. Escuchar. Hay que escucharlos. Hay que preguntarle, ¿qué ustedes quieren que estudiemos? Porque mucha enseñanza, hay que admitirlo, mucha enseñanza carece de relevancia. Cuando digo que carece de relevancia, quiero decir... Que ellos no van a hacer nada con eso. Que ellos no van a hacer nada con eso. Eso no les llega. Eso no les sirve para nada. Entonces la enseñanza tiene que servirme. O sea, tiene que aportarme. Yo tengo que poder usarla para resolver mis problemas, mis necesidades, responder al mundo. Y todos sabemos que el mundo de hoy, porque déjame decirte una cosa, hay muchos viejos que se equivocan en esto. No, que los muchachos de ahora, y es fácil ser joven ahora. O sea, es un desafío ser joven ahora. ¿Por qué? Por todo lo que hay en el medio, por todas las influencias que hay. Mi niño, cuando yo era un muchachito, las bellaquerías más grandes que yo hacía era que nos íbamos a bañar en un charco y nos tirábamos de una cuestión altísima y cosas por el estilo. Eso era todo. Y ahora, Bueno, las oportunidades de hacer mal y de ser influenciado por el mal son tan grandes y tan diversas que, mis amigos, un chin de educación bíblica de que el domingo por la mañana, eso no sirve para mucho. No digo para nada, sino eso no le ayuda mucho. Entonces necesitamos revisar eso y ese es otro desafío que tenemos nosotros a nivel interno. bueno, Muchísimas gracias. Miguel, como conclusión, porque si seguimos... No acabamos. Esto tendrá que tener parte 1, parte 2, parte 3. Y como esas películas buenas que tienen... Nada, como conclusión, queremos decirle, Asamblea de Dios está trabajando. El Departamento de Educación está trabajando. Lo único que nosotros aspiramos es a que nuestras iglesias y nuestros obreros aprovechen esta oportunidad. Una oportunidad que el Señor nos ha brindado y que creo que al final lo más provechoso, lo que más provecho vamos a sacarle a todo esto, seremos nosotros mismos. Así es. Así que con este mensaje nos despedimos, esperando otra vez que nos escuchen, que puedan compartirlo con un amigo, puedan compartirlo con alguien y también que puedan seguir este nuevo canal. Muchísimas gracias y espero haya servido este tiempo de conocer nuestro Departamento Nacional de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios de la República Dominicana, que al conocerlo también puedan ser parte, se unan a este esfuerzo, que es un esfuerzo de todos. Muchísimas gracias.